Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Bueno, la verdad que siempre tocamos temas interesantes de la historia y es una forma diferente de ver la historia. Para este día tengo invitado a un buen amigo y un colega, al licenciado Leonel González. Vamos a hablar acerca de Gracias como una ciudad colonial. ¿Qué tal, Leonel? Buenas noches y muy agradecido por la oportunidad. Bueno, nosotros siempre le damos las gracias a nuestros colegas y amigos que acuden a nuestro llamado y también ese apoyo siempre incondicional de los historiadores del Instituto Hondureño de Antropología e Historia que cooperan mucho con este programa ¿Qué pasó entonces? Bueno, cuando hablamos de Gracias, Leonel, pues esta ciudad colonial por excelencia, solamente cuando hablamos de ciudades coloniales hablamos de Comayagua, bueno, Tegucigalpa y la ciudad de Gracias, pero en Gracias pasó o inició una autoridad muy importante, no solo para Honduras, sino para todo Centroamérica, que tiene que ver mucho con lo que es la aplicación de la justicia. Viendo un poco, ubicándonos en este mapa, el licenciado Leonel, vemos que la parte occidental de Honduras, la parte central de Honduras y un poco el sur, es la zona de influencia de los conquistadores españoles, ¿no? Hay un cierto patrón de conquista y colonización. Ellos van a favorecer más que todo la zona donde ya hay mucha población, una población concentrada que fuera lo suficientemente grande como para que sirviera para el trabajo de campo. Entonces, ellos van a favorecer más en la zona mesoamericana, que sería desde Tegucigalpa hacia occidente, es decir, de Tegucigalpa yendo para Copán. Todas esas zonas donde van a hacer una mayor influencia. Y como bien se decía al principio, que la ciudad de Gracia va a ser una sede importante desde el punto de vista político en los primeros años de lo que sería el Reino y Capitanía General de Guatemala. Y un poco rescatándolo lo que acaba de comentar, que es importante, cuando vienen los españoles a Honduras, lo vemos también en el mapa, pues ellos realmente se vienen ubicados donde está la población indígena, sobre todo lenca, ¿no? Que es la que recibe a los españoles para ese entonces, ¿no? En ese momento histórico. Toda la zona occidental de Honduras era la zona donde habían valles, en su mayoría minas, estaba la mano de obra que la tenían cerca, tenían tierras fértiles, habían suficientes ríos. Realmente es un ambiente muy parecido al Mediterráneo español. Sí, es que los españoles siempre andaban buscando quién trabajara las tierras, Así porque en su mentalidad la fuente de riqueza era la tierra, pero ellos no la iban a trabajar. Entonces necesitaban campesinos para que le trabajaran la tierra y la mano de obra la aportaban los indígenas. Entonces ellos siempre van a favorecer estas zonas donde hay una alta densidad poblacional prehispánica y precisamente en esta zona es donde se va a dar esa mezcla, una mezcla más interesante de lo que son las culturas prehispánicas y las culturas coloniales. Bueno, y por eso el hecho de la ubicación estratégica de Honduras, que fue el Caribe, motivó mucho a los españoles. Las primeras ciudades que se fundan son ciudades en la costa, ¿no? En las zonas costeras. Claro, después se encuentran oro ya hacia adentro del territorio. Miramos en este gráfico circular que la población mayoritaria indígena en Honduras antes, en el momento de contacto y después de contacto con los españoles, podemos decir en la época prehispánica, en la época colonial y en la época republicana, ha sido la población lenca. Sí, es que aunque desgraciadamente hoy en día los lencas son los que han sufrido una mayor erosión, yo hablo de erosión cultural, no sé si será el mejor elemento, pero sí es una pérdida de muchos de esos elementos identitarios culturales. Uno de los más evidentes es el lenguaje. Claro. Entonces sería interesante fortalecer, yo sé que desde la Universidad Nacional se han hecho varios estudios sobre lo que sería el lenguaje en esa zona y yo creo que sería importante que nosotros tratáramos de recuperar esos elementos lingüísticos propios de estas comunidades culturales. Claro, y si miramos este gráfico, pues esta población lenca, como decía, muchas de sus palabras, su idioma, algunas costumbres todavía se mantienen, pero es la población mayoritaria en Honduras, la población lenca, pero es realmente el de la población en la cual se ha perdido gran parte de su bagaje histórico. Vemos, por ejemplo, en este gráfico de barra,
a la población lenca, ¿verdad?, en relación a la población nacional. Vemos que hay un 78.05, esta la fuente de información es del INE, Instituto Nacional de Estadística, en relación a la población chortí, que es pues, la población más cercana a la población maya. Porque usualmente, ¿cuál es el objetivo de poner este gráfico acá de barra? Que nuestros televidentes pues se den cuenta de que más tenemos de sangre lenca, ¿verdad?, que de sangre maya, porque los mayas, pues como le hemos comentado alguna vez, pues se fueron en el año 822 después de Cristo, y ya lo que quedó aquí fue más que todo población lenca, ¿no? Y aquí vemos la proporción. ¿Y dónde están ubicados? Pues en la zona occidental, es donde más población lenca tenemos. Y cuando hablamos de zona occidental, pues nos estamos refiriendo a la zona de Gracias, Lempira, que es el tema que vamos a desarrollar acerca de las Gracias como una ciudad colonial, ¿no? Sí, que necesitamos ese rescate importante y recordar, es interesante eso que estaba comentando usted, de que nuestra cultura es una mezcla entre lo que sería lo prehispánico y lo colonial. Lo vemos nosotros a través del lenguaje, cómo nosotros usamos el español donde fue inventado en España, cómo llegó a nosotros por difusión, por el proceso de la conquista y colonización. Y pues, pero nosotros hablamos un español diferente al español que habla en España o que habla en Argentina. Me gustaría pensar que esas diferencias lingüísticas, que habría que hacer el estudio sobre eso, pero me gustaría pensar que esas diferencias lingüísticas serían debidas a esa tradición prehispánica. La forma que se tenía del lenguaje prehispánico ha impactado en la forma como nosotros hablamos hoy en día el español, y eso es lo que nos hace ser parte de una comunidad de hispanohablantes, pero también nos diferencia. Entonces, esos son elementos que tendríamos que resaltar. En el caso de Gracias, ahí vemos nosotros una oportunidad para encontrar un lugar desde donde podernos lanzar a hacer ese tipo de investigaciones, creo yo. Recordar que también es la zona donde hizo su resistencia Lempira ante la ocupación española. Así es. Entonces, tiene una trayectoria histórica importante. Ya que comentabas referente, vamos a explicar este plano. Es cierto, uno puede estar escuchando hablar español en España, y yo la primera vez que fui a España me hablaban y había cosas que yo no entendía para nada. Y era español, lo que cambia son los códigos. Aquí tenemos este plano de la ciudad de Gracias. Un poco, muchas ciudades pues eran pensadas, ¿no? Muchas ciudades eran planificadas. Y si ustedes observan en este plano, vemos lo que se conoce como una planta en cuadrícula, ¿no? Un diseño muy utilizado en todo Centroamérica y también en el caso de Honduras, ¿no? Y es repetitivo. En el centro vamos a encontrar también lo que sería siempre la iglesia, un predio destinado a la iglesia. Frente a la iglesia vamos a encontrar lo que sería la plaza, que con el tránsito del tiempo, ahí volvemos con lo de los centros históricos reflejan el pasado, presente y futuro también. Entonces, vemos como en un espacio público como la plaza, que era un lugar abierto, sin árboles, se convirtió ahora en lo que es un parque. ¿Y por qué hubo esa reconversión? ¿Por qué se dio esa transformación? Porque la vida en la comunidad cambió. En la época colonial, la costumbre era que la gente viviera dentro de sus casas. Andar en la calle no era tan común, menos para una mujer. Recuerden que la cultura española de aquella época, y por tanto la hondureña de esa época, estaba muy influenciada por las tradiciones árabes. Entonces, donde la mujer no podía andar en la calle sola sin un hombre que fuera de su familia. Entonces, y por eso tenemos nosotros también el tamaño. Mire, por ejemplo, ahí en las imágenes tienen una idea del tamaño de las casas. Se nota que si usted camina por la calle hoy en día, desde Gracias, va a ver que las casas tienen la misma altura, tienen más o menos la misma fachada. ¿Y por qué? Porque originalmente era una sola casa. Lo que pasa es que con el paso del tiempo se ha ido transformando. Entonces, eso también lo vimos nosotros en lo que sería un espacio público como la plaza. ¿Cuál es la diferencia entre plaza y parque? Como decíamos, la plaza es un lugar abierto. El parque tiene sillas, tiene jardines, tiene veredas, porque están pensadas para que la gente camine y esté ahí haciendo su vida social. Así es.
O como decía un profesor mío, romancear, ¿verdad? Ir a romancear. Entonces, esas serían las transformaciones y aquí vemos nosotros una ciudad que está a la falda de uno de los accidentes geográficos más importantes que tenemos aquí en Honduras, que es el Aque, ¿verdad? Que es un sitio importante para conocer la diversidad natural que hay. O sea que esta ciudad es una ciudad rica desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista natural. Claro, podemos decir que son ciudades pensadas, ¿no? Bueno, pensadas y también porque muchas de estas ciudades fueron fundadas en relación a los yacimientos mineros, ¿no? En su mayoría. Y como lo comentábamos, esta es una imagen de más o menos esta foto fue tomada eso de las 7 de la mañana, de la montaña de Celaque, la montaña más alta de todo Honduras. Ese es el cielo de Honduras, anda por los 2.000 y pico, 2.800 metros sobre el nivel del mar, que Celaque quiere decir caja de agua, ¿no? Y abajo tenemos la población. Realmente es una ciudad muy aclimatada, por así decirlo, una ciudad, por lo menos en esa época, perfecta, un lugar que, por eso es que en esta ciudad de Gracias se crea lo que vamos a hablar más adelante, que es la famosa audiencia de los confines, ¿no? Y que pues los españoles siempre tenían en cada ciudad importante, donde habían yacimientos mineros, o eran ciudades con puntos estratégicos, sobre todo en relación al mar, en relación a muchos puertos, o en valles, en los cuales ellos fundaban algún tipo de autoridad. El caso de la Capitanía General de Guatemala, lo que es la gobernación de Comayagua, los obispados. O sea que todo esto respondía, Leonel, a realmente cuestiones de tipo político o estratégico, ¿no? Sí, en este caso la ciudad de Gracias sirvió como un centro administrativo para la mano de obra indígena. En esta zona es de recordar de que ahí se concentraba toda la población indígena que iba a servir para la mano de obra de los hacendados, los terratenientes coloniales. Entonces, en el caso de Tegucigalpa, y ahí se va a ver la rivalidad entre Tegucigalpa y Comayagua, ¿verdad? Porque en Tegucigalpa lo que vamos a tener es un centro administrativo para todo lo que serían los intereses más bien mineros. Entonces, en la ciudad de Gracias vamos a encontrar elementos indicativos de su antigüedad. Por ejemplo, la cantidad de iglesias concentradas. Ahí tenemos lo que sería la iglesia San Marcos, tenemos la iglesia La Merced, que era de la Orden de la Merced. No vamos a encontrar una iglesia San Francisco como en Tegucigalpa y en Comayagua, porque va a estar, los franciscanos van a estar dirigidos más hacia la zona oriental del país. Bueno, vamos a hacer una pausa en nuestra segunda parte, vamos a seguir contando esta historia y vamos a ver algunas imágenes de estas iglesias que nos está mencionando el licenciado Leonel, y usted no nos cambie de canal, ya regresamos. Nosotros continuamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Aquí en la telebásica de Suyapa TV Educativa. Estamos hablando hoy día acerca de la ciudad de Gracias como una ciudad colonial. Bueno, el licenciado Leonel pues, nos comentaba anteriormente acerca de las diferentes iglesias que hay en la zona de Gracias, y yo creo que la fundación de iglesias y tan cercana al licenciado tiene también un objetivo, tiene un sentido, ¿no? Sí, tiene un sentido porque es identitario. Recuerdes que la religiosidad cristiana católica en la época colonial era sumamente importante. Incluso cada casa tenía la aspiración de tener su propio altarcito. Si ustedes, los televidentes, pueden recordar la abuela, por ejemplo, mi abuela mantenía un Sagrado Corazón en una esquina de la casa. Entonces, esas son tradiciones que se tenían en aquella época y que se dimensionaban por la época. En aquella época, lo fundamental en esa sociedad era la religiosidad. Entonces, ahí vemos nosotros en la ciudad de Gracias, tenemos diferentes iglesias, por ejemplo la de San Marcos, la de la Merced, está la de San Sebastián y la de Mexicapa. En este caso, la iglesia de San Manuel de Coloete. ¿no? Esa está dentro del área de influencia. Hoy en día eso se maneja dentro de lo que sería las mancomunidades. Ahora se ha puesto de moda la cuestión de las mancomunidades. La idea es que varios municipios
que tienen afinidades históricas y culturales, pues se vinculen más a través de lo que sería esta figura de la mancomunidad. San Manuel de Coloete, desde el nombre es interesante verlo. Ajá. San Manuel, todo el mundo sabe que, bueno, aunque usted no sepa quién es San Manuel, pero cuando yo le digo San, santo, Así ¿verdad? Entonces él sabe que eso es un nombre de un personaje de la religiosidad cristiana católica. Pero Coloete, ¿de dónde viene? Es una voz prehispánica. Que sería interesante que una persona que haya hecho estudios de lo que son las toponimias hiciera la interpretación de lo que es. Pero yo, según lo que entiendo, Coloete significa el lugar de los alacranes. El lugar de los alacranes. Aquí vinimos a esta iglesia totalmente barroca, ¿no? Estilo barroco. Es indudablemente barroco. Es que el barroco va a ser el estilo artístico predominante en la colonia. Y aquí en Honduras va a tener 3 características, porque los historiadores del arte nos hablan de los barrocos. Porque usted se va a España y le hablan del barroco, le van a presentar una estructura diferente. Pero aquí en Honduras el barroco va a tener básicamente tres características. Una va a ser el horror al vacío, es decir, la sobrecarga decorativa. De ahí viene el nombre barroco, sobrecargado. El otro elemento sería la expresividad. Eso se ve más que todo en la imaginería. Cuando vemos nosotros uno de los santos que tiene su rostro bien marcado, lo que sería una expresión. Y el otro elemento sería el movimiento. Que lo vemos aquí en esta fachada, ¿no? Realmente hay movimiento, ¿no? Es la idea no son tan estáticas. Sí, es la idea de ver lo que serían las columnas, o las columnas salomónicas, más que todo. Como este edificio ya también se supone, aunque no conozco yo el dato específico, se supone por el estilo, es de finales del siglo XVIII, por las columnas que son almohadilladas. Esas las hermanas con lo que sería algunas otras iglesias de aquí de Honduras, como por ejemplo la iglesia de Macholoa, la iglesia de... ¿cuál otra? La Catedral de Tegucigalpa también tiene. La iglesia de San Arande. Sí, entonces estas iglesias que tienen, ahí se miran las columnas, ¿verdad? Se mira que parece que fueran anillos, ¿verdad? Eso es lo que se le llama almohadillado. Miramos esta columna en esta iglesia, la iglesia de la Merced, ¿no? Recordemos que son los mercedarios, los franciscanos los que evangelizan Honduras, y aquí se ve ese elemento decorativo también. Y vemos que hay una diferencia con los franciscanos, ¿eh? Los franciscanos tienen una cuestión de que las estructuras al exterior son simples, son sobrias, y los mercedarios no lo cumplen así. Y vemos nosotros suntuosidad al exterior, suntuosidad al interior. En esta iglesia hay una banca que a mí, esa banca siempre me ha llamado la atención, que tiene unos pines en la parte de atrás. Entonces me contaba uno de los vecinos de aquí, es que antes esos pines servían para que las personas cuando entraban, que como hay que entrar sin sombrero, si anda con sombrero, anda con gorra, uno entra a la iglesia, se la tiene que quitar. Entonces ahí colgaban los sombreros. Entonces yo le preguntaba, ¿y cómo hacían para que no le robaran sus sombreros? ¿Lo marcaban? No era necesario, dije, nadie robaba en la iglesia. ¿Sí? Entonces, ese sería interesante. Claro. Ahí vemos nosotros también, prácticamente las fachadas tienen el mismo uso de lo que son los retablos. Los retablos serían como unos muebles que están casi siempre al interior de las iglesias y que sirven de depósito para lo que serían las imágenes. Tienen una lectura, en este caso es una lectura que tiene mucho que ver con las tradiciones mercedarias, ¿verdad? Así es. Bueno, y aquí lo que hemos comentado, ¿no? Ya vimos la parte de la arquitectura de tipo religiosa. Aquí tenemos un poco la entrada principal a la famosa audiencia de los confines, que era la que se encargaba al iniciado de aplicar la justicia. Sí, es interesante esta fachada. Yo creo que es lo que quedó el sitio. Porque como decíamos, aquí vemos nosotros lo que sería el mismo estilo almohadillado. No podríamos decir que es de la estructura original, pero sí es del sitio y marca lo que sería el sitio donde funcionó esta audiencia de los confines, ¿verdad? Que era desde donde se administrará todo lo que sería este territorio que hoy en día llamamos Centroamérica. Vemos otra vez los leones rampantes, ¿no? Los leones rampantes tienen un significado
real, tiene que ver con, por eso el rey de la selva. Que lo tenemos, y vemos ahí el escudo de España, ¿no? También. Así es. Entonces, y esto también lo vimos, lo podríamos ver en la iglesia de Coloete. Ahí vemos los leones rampantes. Tienen mucho que ver con, con la realeza. Entonces, sí vemos, sí este elemento arquitectónico testimonia que este edificio sirvió para acoger una autoridad importante durante la época colonial y que esa autoridad permaneció por lo menos hasta finales del siglo XVIII en esa ciudad. Y que la primera que fundaron fue aquí en Honduras, ¿no? Es una de las primeras fundaciones, ¿no? O sea, habían varias fundaciones, tenemos el recuento de 1539, donde se menciona diferentes edificios. Aquí estamos viendo la iglesia de La Campa. Así es. Esta iglesia de La Campa también es muy interesante. Hoy en día el Estado de Honduras ha estado tratando de impulsar lo que sería la alfarería lenca. Uno de los sitios productores de la alfarería tradicional lenca es La Campa. De hecho, se ha tratado de elevar a la categoría de patrimonio inmaterial. O sea, no son las piezas hechas hoy en día por las alfareras. Y una cosa interesante, son las mujeres las que hacen la alfarería. Mantienen esa tradición. Así es. Claro. Y ese tipo de tradiciones son las que quiere el Estado proteger bajo la modalidad de patrimonio de la humanidad. Ahí les invitaría a los televidentes a que averigüen, dejarlos ahí con la idea de que investiguen qué es esa cosa llamada patrimonio de la humanidad o patrimonio cultural. Viendo la iglesia, se observan siempre esos elementos de que es el arco de medio punto, la puerta, en la parte central la ventana de entrada de luz, arriba vemos la iconografía que tiene que ver con las devociones, porque siempre vemos devociones en relación a la Virgen de la Concepción, a San Francisco de Asís, a San Antonio, a San José, y ahí las columnas que sostienen y los dos torreones, ¿no? Y el movimiento que tiene la fachada ahí, podemos ver ese estilo barroco marcado, ¿no? Y ahí agregaríamos también lo que sería en la parte de atrás, ahí se mira lo que sería el techo de 2 aguas de teja. De teja, exacto. A mí me gusta una canción que dice la catedral sumergida en su baño de tejas. Ajá. Entonces eso es un elemento interesante, las tejas. Y también vemos lo que son los contrafuertes. Los contrafuertes. Los contrafuertes sirven para que las paredes no colapsen hacia afuera. Al interior de estas iglesias lo que veríamos son unas vigas que van de pared a pared, que se llaman tirantas. Entonces esas sirven para que las paredes no colapsen hacia adentro. Interesante de este tipo de construcciones es que no hay en ellas lo que sería el uso de concreto o varilla de hierro. Bueno, concreto como lo conocemos nosotros. Acuérdense que el concreto lo descubrieron los romanos. Por eso grandes constructores son los romanos, ¿verdad? Pero aquí tenemos el concreto como lo conocemos hoy en día, nosotros no existía en esta época. Aquí no tenemos ni varilla de hierro ni concreto y sin embargo permanece. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que hay otras formas de hacer las cosas. Si hoy en día está tan caro el concreto y el cemento, pues tenemos otros elementos como para poder seguir construyendo. Definitivamente. Bueno, y también decía por ahí un colega, nuestro amigo Denis Portillo, decía que también a este tipo de construcción le pusieron algo, ¿no? Que es la honestidad. La honestidad, sí. Y eso compacta toda construcción, toda edificación. Dentro de esa iglesia de La Campa hay una inscripción, en una parte de uno de los retablos hay una inscripción donde el que aplicaba el pan de oro sobre la madera, ponía una protesta, que dijo que le hubiera quedado más lucido el trabajo si le hubieran dado el material que le había pedido y no el de mala calidad que tuvo. Entonces ahí vemos la honestidad a la que se refería Denis. Así es. Esta es la iglesia San Marcos. Esta queda dentro del centro histórico de la ciudad de Gracias. La fachada, como puede distinguirse, aunque tiene esa tradición, tiene ese sabor colonial, pues ya se mira que la profundidad del trabajo no es tanto y eso nos indica el tipo de materiales que se utilizaron. Entonces vemos que es una reconstrucción. Sí, muy probablemente esta fachada haya tenido que sufrirse, se reconstruyó
después de los terremotos que han habido ya en la época republicana y que sabemos que ha afectado gran parte de las construcciones coloniales de aquí de Honduras. En este caso, vemos también que la fachada ya no está viendo hacia el poniente. Así es. Precisamente porque tuvo que ser modificado. Pero, sin embargo, esta iglesia tiene unas dimensiones bastante interesantes, es muy elegante, me parece muy elegante, y que desde esta otra construcción, que es el fuerte de San Cristóbal, que no es colonial, ¿no? Que no es colonial, pero igualmente tiene una importancia histórica. Okay, así es. Desde ahí se tiene una panorámica envidiable de lo que sería la ciudad de Gracias. Sí, eso es una de las cosas que, si el televidente tiene oportunidad de ir a las aguas termales de Gracias, no deje de ir también a este fuerte de San Cristóbal para tener una visión general de lo que sería la ciudad de Gracias. Sí, que realmente tiene elementos importantes, que vemos el interior de esta fortaleza, o vamos a decirlo así, que está ubicado en posición estratégica, ¿no? Para ver todos los puntos en todo lo que es la zona de Gracia, ¿no? ¿Qué será la idea de esta construcción? Para evitar las posibles invasiones por ejemplo, de El Salvador o de Guatemala. Así sí, recuérdese que durante la época republicana Honduras ha sido bastante convulsa. Entonces, sobre todo en el siglo XIX había un periodo que se conoce como de la anarquía. Así es. Y eso incluso vamos a dedicar un programa para tocar ese tema que también es importante, que la historia es larga, el tiempo es corto. Y por eso pues queremos dar el correo para que nos escribas y seas parte de tu programa ¿Qué pasó entonces? El correo es quepasóentonces-stve@telebasica.com. Y recuerda que estamos siempre los días miércoles a las 8 de la noche y los días viernes también a las 8 de la noche. Y con repetición el día domingo a las 7 de la noche en tu programa ¿Qué pasó entonces? Para que aprendas más. Y esta es una forma diferente de ver la historia. Mensaje final, licenciado. Pues muchas gracias por la invitación a este espacio tan importante y invitamos a la población para conocer nuestro país y fortalecer nuestra educación. Y a ustedes gracias por habernos sintonizado y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.